Roberto Pozán fue el único candidato a juez penal que no tenía ligas con la 4T, inclusive Roberto Pozán lo vimos hacer campaña en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Y hoy, después de estos comicios que para muchos han sido señalados como fraudulentos, está por acá porque hay muchísimo que platicar. Roberto, ¿cómo estás? Irving, buenas noches, muy bien, gracias. No, hombre, qué gusto verte. El gusto es mío, caray. Oye, más relajado, ¿no? Después de la campaña, ¿no? Muy relajado, cansado, pero relajado. Claro, te vimos en campaña y la primera pregunta que yo tengo, porque recuerdo que yo te acompañé en uno de tus recorridos de campaña, fue el tema de que la gente no sabía tú para qué estabas campañando. Y la primera pregunta que hoy tengo, aunque ya Morena se apoderó ya del Poder Judicial, es ¿qué hace un juez penal? Pues mira, un juez penal federal, conocemos de delitos federales, delincuencia organizada, todo lo relacionado con armas, todo lo relacionado con drogas, todo lo relacionado con ataques a menores, a mujeres en el ámbito federal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues determinamos si se vincula a proceso o no a una persona que está siendo imputada por algún delito de esta naturaleza, y también hacemos la función de emitir sentencia. Si es que la Fiscalía acreditó, más allá de toda duda razonable, si esta persona es responsable o personas o no lo son. En términos generales, juzgamos a personas relacionadas con delitos de índole federal. O sea, ¿tú determinas si alguien se va al bote o no? Prácticamente sí, vulgarmente Digo, para sí. entenderlo. Sí. Claro. Ahora, ¿por qué es tan lenta la justicia? ¿Por qué está lenta la justicia? Porque había o hay un déficit de juzgadores. Por ejemplo, desde mi experiencia, Centro de Justicia Penal Federal, pues somos solamente 4 jueces que hacemos la función de control. Todavía le estoy fungiendo hasta el 1 de septiembre, que hacemos la función de control y de enjuiciamiento, 4 para atender el cúmulo de asuntos. Por eso se llegan a retrasar un poco los jueces, aunque en el sistema de justicia penal pasa muy poco que se prolonguen los Porque juicios. ustedes tienen términos Exacto. de 96 horas, ustedes son como más como relojito, ¿no? Exacto, el procedimiento es oficioso, se sigue sí o sí. Claro, y además hay un nuevo sistema penal, bueno, pues ya no tan nuevo, pero este sistema penal acusatorio, que a ustedes ¿cuántos meses les da para concluir una investigación? Bien, para una investigación, haz de cuenta que el Ministerio Público detiene a una persona por delincuencia organizada. Otro delito, homicidio. Lo puede tener detenido solo 48 horas. Lo presenta ante un juez de control. Si el juez de control determina que hay que vincular a proceso, la investigación puede durar hasta 6 meses. Termina esos 6 meses, se abre una etapa intermedia, que se debe programar la audiencia entre los próximos 30 días. Y después de esa etapa intermedia se fija un juicio, claro, que este juicio en realidad debe desahogarse rápido porque hay una restricción de ley. No puede haber entre audiencias y audiencias más de 10 días. Entonces, en términos generales, debe ser rápida la tramitación del juicio. Claro. Ahora, viene esta reforma del sistema judicial, que ya hemos hablado muchísimo, pero la verdad es que yo en las calles, Roberto, he visto que la gente confunde a un juez con un ministerio público. Y la gente dice, es que a mí no me hacen justicia porque lo detuvieron y lo dejaron libre. Sí. Y la neta, quien fue de principio, pues es un ministerio público, ¿no? Sí, hay muchas deficiencias en las fiscalías. Justamente hoy, la verdad es que tuve que dar vista a la unidad interna de la fiscalía con actuaciones de la fiscalía pues muy cuestionables. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente quien toma la decisión para liberar o condenar a una persona es el juez. Y la toma a partir de lo que puede llegar a justificar o no la fiscalía. Entonces, si la fiscalía trae una investigación deficiente, que pasa muy seguido, ¿qué le queda al juez? Pues dictar una sentencia absolutoria. Y piensa la gente que, ay, como una sentencia absolutoria. ¿Sentencia absolutoria qué quieres decir? Sentencia absolutoria es que se le absuelve, que se eliminan los cargos, que no se justificaron los cargos. Claro. Entonces, quien dimite la sentencia es el juez. ¿Quién es el malo? El juez. ¿Pero quién lo investigó? Pues la fiscalía. ¿O quién lo hizo mal? ¿O quién investigó violando derechos humanos? Las fiscalías. Claro, las fiscalías. O sea, es decir, ¿están fallando los policías ministeriales, los policías que investigan, los primeritos? Pues mira, ¿O tienen mucho trabajo también y entonces no se pueden concentrar en un asunto y por eso nunca te resuelven el asalto? Pues mira, en los asuntos que yo he tenido, por ejemplo, recuerdo malamente, robos. Claro. Se dice que tienen a una persona en tal o cual circunstancia. Llegamos a juicio y vienen los policías a rendir testimonio. Y pues en realidad la detención no fue como lo habían dicho en un inicio. A este cuate, por ejemplo, lo habían sacado de su casa. Entonces la fiscalía debió de haber justificado que la detención se hizo en los términos en que acusó.
Si los policías dijeron que lo sacaron de su casa y eso viola derechos fundamentales, la acusación no se acreditó. Entonces lo que pasa es que hay muchas, en algunos casos, mentiras. Se fabrican delitos, se fabrican detenciones o narran circunstancias que en realidad no ocurrieron y eso se revela en un juicio, se delata en un juicio. O sea, al final en el juicio te vas a enterar aunque no quieras enterarte. En términos generales, sí, te puedes dar cuenta a través de los interrogatorios, porque los interrogatorios que hacen las partes, pues buscan precisamente que caigan en contradicción los testigos o que se evidencie algún tipo de falsedad. Sí, en un juicio te vas a dar cuenta. Ok, aunque sea un juicio oral. Son juicios orales. Porque ahora son juicios orales. Son juicios orales. Antes el cuento es que nos tardamos en escribir tanto y entonces porque uno escribe y revisa fojas y fojas y entonces no nos damos cuenta de lo que pasa. No, ahora los juicios son orales y este sistema de oralidad lo que permite es que inmedies, que el juez inmedia, ve cómo se conduce el testigo, cómo contesta, si la actitud paralingüística, si adviertes que, por ejemplo, está mintiendo, se pone nervioso. No es absoluto para definir el sentido de la valoración de un testimonio, el lenguaje paralingüístico, pero eso se suma a las contradicciones que pueda caer. Finalmente el juez puede decir, sabes que este testimonio pierde veracidad o no está corroborado. Claro, ya ha mentido la autoridad, pero también el delincuente, ¿no? Seguramente. Sí, claro, a los jueces nos mienten de las dos partes. A veces te miente la autoridad, a veces te miente el delincuente, a veces los dos. Pero aquí pasa algo, que el delincuente no tiene que probar nada. Es la fiscalía quien tiene que probar la acusación. Ya ahí es donde a veces se complica. Se complica. O donde falla, pues, ya. Sí, así es. Ok, ahora, con esta reforma judicial, que ya está aprobada, que ya fueron los comicios, ¿va a cambiar en algo eso? ¿O la neta va a seguir siendo igual y lo único que va a cambiar es que ahora quien va a estar determinando si es culpable o inocente, o si debe permanecer o no en la cárcel, pues es un juez partidizado? Sí, mira, aquí hay un detalle. ¿Por qué inició todo este tema de la reforma? Porque se hizo una campaña a través de la Presidencia de la República todas las mañanas, diciendo que los jueces eran corruptos, que los jueces no resolvíamos bien. Entonces, las cuestiones, los jueces, no los fiscales, sí, a ver, no los fiscales. Los jueces son corruptos, son rateros, flojos. Dice López Obrador. Flojos, no resuelven nada, no saben absolutamente nada. Y ese es un cuento que inclusive me tocó ver en las casillas donde la gente decía, pues es que yo no voté porque los que propuso el Poder Judicial, porque son unos absolutos flojos. Exacto. Y entonces, lo digo en tema bonito. Sí, claro. Entonces, viene esta reforma, ¿para qué? Para eliminar a los jueces, ¿no? Esa fue la naturaleza, eliminar a los jueces. Claro. Renovar al Poder Judicial de la Federación. Pero a ver, checa las listas de las personas que resultaron vencedoras. No tuvo de nada de renovación del Poder Judicial de la Federación, al menos de la Federación, que es donde yo desempeño. Sí, claro, un juez federal, tú eres un juez federal. Exacto. Penal. Quedaron, por ejemplo, secretarios que nunca pudieron llegar a ser jueces por la vía del concurso, porque para que tú seas juez, en mi caso, yo hice un concurso a nivel nacional, resulté vencedor en el lugar número 1, entre 1,500 aspirantes más o menos, primer posición obtuve, y por eso me dicen, ¿sabes qué? Te vas a Ciudad de México porque necesitamos gente como tú para que resuelva casos complejos. Ahora resulta que quienes se quedan en estos cargos son secretarios, en algunos casos gente externa, pero de lo que yo conozco, secretarios que nunca pudieron acceder al cargo de juez a través del concurso, pero que fueron propuestos, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué reforma? O sea, el Poder Ejecutivo llevó al maleta más maleta candidato, pues Pues ya, no sé si sea maleta más maleta, pero son secretarios, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿cuál renovación al Poder Judicial? Yo no advierto que haya venido una renovación. Se subió gente del propio Poder Judicial que históricamente no habría podido acceder por la vía del examen, del concurso, a un cargo de estos, pero yo no lo sé tampoco y queda sobre la mesa. No sé si estos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, que pasaron por sus filtros del Poder Ejecutivo, tuvieron o no algún tipo de apoyo. No lo sé. Claro, no sabes si estuvieron en el famosísimo acordeón. Bueno, yo en mi caso sí me enteré que estuvieron, porque se giraron varios acordeones, se publicaron en los chats que tenemos de las personas aspirantes, pues habían acordeones, ¿no? Y obviamente pues yo no aparecí en estos acordeones, obviamente no resulté favorecido por la votación. Tú no abonabas a la narrativa del gobierno federal, lo que habían hecho desde Presidencia de la República, porque el presidente López Obrador, que tenía una bocinototota llamada mañanera, pues él estaba muy feliz en eso, la neta. Y en esa bocinototota
cabía ofender, denostar a todo mundo sin que hubiera una absoluta consecuencia. Exacto, fue una campaña de denostación contra los jueces federales, entonces pues estaba cuesta arriba que un juez federal que esté en funciones continuara, ¿no? Porque la intención era sacar al poder judicial, sacar a los jueces en términos generales, sacar a los jueces y renovarlo ¿cómo? Subiendo propia gente, te digo, subiendo la misma gente de adentro del poder judicial que históricamente no pudo acceder al cargo. Ahora no sé cómo, pero incluso la votación fue arrasante. Estaba sacando cuentas, por ejemplo, algunos candidatos ganaron con 60,000 votos. 60,000 Wow. votos. 60,000 votos implica que es casi la mitad de lo que se ganó la alcaldesa en Cuauhtémoc, por O sea, ejemplo. Alessandra Rojo de la Vega. Que tuvo una campaña impresionante. Sí, que recorrió y caminó. Que recorrió cuando nosotros no pudimos tenerlo porque no tuvimos ni siquiera recurso. No tuvimos ni siquiera recurso. Entonces, bueno, pues, yo no sé, yo que fui a votar, no vi gente, no había personas votando. ¿De dónde sacaron números tan inflados y tan arrasantes en relación con personas que pues, tuvieron campañas muy debilitadas? O sea, pues, no hicieron campaña algunos, ¿o sí? Hicieron campaña, algunos sí, algunos no, algunos muy débiles. No sé si haya sido para cumplir con el requisito de hacer campaña, para de alguna manera legitimar, no lo sé, no me consta tampoco que alguien haya dicho o haya dado instrucción, inflen los números en el INE o llenen las boletas, no lo sé, pero me parece que fue una votación absolutamente irreal desde mi punto de vista. Unos números a favor de ciertos candidatos exorbitantes. Claro. A ver, Roberto. Entonces, a ver, tú hiciste campaña en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Sí, ¿En qué posición quedaste? quedé en la cuarta posición de 5, En la cuarta de 5. muy cerca del quinto. Ok. ¿Y quién quedó en primer lugar? Un candidato que me parece que es secretario y que pues no había tenido no había sido juez, pues. Claro, pero hizo campaña. Hizo campaña, yo vi redes sociales al menos. Pero nada más, recorridos como tú, porque nosotros en Fuerza Informativa Azteca te acompañamos a tus recorridos. Sí. La verdad es que te seguimos un poco de cómo habías hecho estos recorridos, de cómo habías hecho estas campañas. Nos consta que saliste a la calle y entonces la verdad no entendemos cómo quedas en esa posición, en esa quinta posición, cuando en esa alcaldía propiamente no vimos a más gente de candidatos a jueces. Ojo, sí vimos a los ministros de la 4T, porque son abiertamente ministros 4T afines a Morena campañando, y muchos campañando con la banda de Morena y con la gente de Morena y con toda la estructura que tiene un partido político Morena, que es la cabecera. Pero yo no vi hoy por hoy a un candidato a juez penal campañando en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, y seguimos las campañas, las seguimos. Sí, no lo sé, asumo que sí lo hizo porque aparecen en sus redes sociales. Pero vamos, O nada más en redes. en redes sociales, lo demás yo no a mí no me consta, Claro. pero el margen de diferenciación en votos fue abismal. Y aparte, los candidatos que resultaron con mayor número de votos propuestos por el Poder Ejecutivo. O sea, los que ganaron fueron los propuestos por el Poder Ejecutivo. En la mayoría de los casos. En mi caso del distrito, sí. Y en la mayoría de los casos de poder de la elección a nivel nacional, también. Claro. ¿Te hicieron fraude electoral? No lo sé, no me consta, pero yo asumo que esto fue una maquinación. En realidad, la intención de esta reforma era precisamente eliminar a los jueces de carrera. Esa fue la intención. No lo sé, no me consta si hicieron fraude, no me consta. Puedo tener mis ideas, pero como no me consta materialmente, pues no podré hacer una afirmación. Claro, pero a ver, entonces, ¿qué es lo raro que tú viste en la votación? Si alguien te dijera, a ver, Roberto, tú participaste, no ganaste, pues ¿cuál es lo raro? Lo raro es que fue exorbitante el número de votos que me rebasaron, por ejemplo. Y también, casualmente, quienes fueron electos por el Poder Ejecutivo, y esto se replicó a nivel nacional. La queja o la noticia es, oigan, ganó todo el Poder Ejecutivo. Gente que era propuesta por el Poder Ejecutivo. Incluso en algunos casos sin campaña. Pues qué raro, ¿no? Sí, Qué raro, ¿no? Sí. O sea, todos los del Poder Ejecutivo ganaron. en la mayoría de los casos sí. Mira, pues qué coincidencia. Así es. Claro, a ver, ahora, pues parece todo irregular, ¿no? ¿Tú tuviste reportes de reparto de acordeones en esas alcaldías? Sí, sí, Donde sí, tú- sí. O sea, hubo acordeoniza. Sí, sí, sí. Claro, ¿el INE les ha dicho algo? No, hasta ahora no, uno tiene que impugnar. Pero mira, te voy a ser bien honesto, yo no pienso impugnar.
¿Por qué? No pienso impugnar porque sabía, cuando yo opté por entrar a este proceso, que yo entraba de foul, yo no fui propuesto por ningún poder, porque O sea, como tú yo estoy en entrabas funciones, automático porque tú estás en funciones. sabíamos cuál es la naturaleza. O sea, sabías que ya se venía un fraude, pues. Pues sí, la Como verdad una es que sí. irregularidad mayúscula, por decirlo amablemente. La verdad es que sí, y la opinión pública también lo dice, vamos. ¿Cómo es posible que nadie se dio a conocer en estas elecciones y de pronto vienen números exorbitantes de votantes? No Qué cuadran, curioso. simplemente no cuadran los números. Sí, no cuadra. No cuadran los números. Perfiles que la gente desconoce, gente, y lo digo con mucho respeto, pero alguien tiene que decirlo, gente que no pudo llegar a ser juez antes, ahora ya, cuando son propuestos por un poder. Claro, a ver, para la gente que nos está viendo y entiende un poco, mucha gente que no pasó las evaluaciones para ser juez porque se requieren un buen de evaluaciones, quedaron pues en algunos puestos debajo en el Poder Judicial y hoy esas personas que no pasaron las pruebas ganaron las votaciones. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Y eso genera irregularidades porque si no pasaron esas pruebas, pues es porque no eran aptos para ese puesto y ya, ¿no? Sí, y aparte, ¿cuál es la renovación del Poder Judicial? Se supone que debe ser mejor. No, eso es un cuento. Debe ser mejor, ¿no? O sea, en teoría es algo utópico, ¿no? O sea, la ilusión es, vamos a hacer el Poder Judicial mejor. Claro. Bueno, pues traes a los mejores, ¿no? Pero en este caso, pues los mejores pues, deben ser evaluados, ¿no? A través de exámenes. Claro. Ya no existe eso. Eso ya se acabó. Se acabó. ¿Para ti ya se murió el Poder Judicial? Sí, el domingo cuando me tocó ir a votar, sentí una sensación muy extraña. Vi caer la República. Y se me pone la piel chinita. Vi caer la República. Yo recuerdo que hace aproximadamente año y medio estaba en un concurso para juez con los mejores perfiles, eligiendo, la Escuela Federal de Formación Judicial estaba eligiendo a los mejores perfiles. ¿Y qué vi el domingo? Casillas vacías, gente repartiendo acordeones afuera de la casilla a la que yo fui a votar, que increpé a esa persona y se fue corriendo. Vamos, es algo que me entristeció porque ¿dónde estoy, caray? Por eso no voy a impugnar, porque sé que la República ha caído. Se cayó el último bastión, el último contrapeso. Se cayó el Poder Judicial y se acabó. Todo está cooptado ahora. Claro. Pues sí, lamentable. Me quedo con eso de se me puso la piel chinita. Ahora, a ver, mucha gente se las ha pasado pues atascándose de la ofensa y de todo. Pero cuéntanos un poco como juez penal, porque el juez penal ya nos dijiste que ves. Pues tú vienes además de un estado bien complicado, que es Guanajuato, donde un día matan y al otro día también. ¿Sí? Y donde hay un buen de temas de narcotráfico y donde hay miles de cosas. Sí. Cuéntanos ahí también a qué te dedicabas. Yo era secretario de un tribunal. Okay. Allá en Guanajuato yo tenía el puesto de secretario. Cuando cumplo con los requisitos para poder aspirar a ser juez, que es mínimo tener 5 años en la función, tienes que tener posgrados, tienes que tener maestrías porque eso te cuenta en el concurso, aspiras a ser juez y entras a un primer examen. Pasas ese examen, pasas a un segundo examen, pasas el segundo examen, pasas a un tercero, te evalúan y te dicen, ¿sabes qué? De todos fuiste el mejor evaluado en su momento. Entonces, por esa razón me mandan a Ciudad de México. ¿Por qué quisiste ser juez? Pues mira, por 2 razones. La razón primordial porque era una ilusión que yo tenía desde muy pequeño, porque yo en este tema empecé a los 18 años. ¿Cómo empezaste? Empecé como meritorio, se llama. Trabajas gratis en los juzgados. Ah, ya. Entonces, pues empecé cosiendo expedientes, buscándolos, después pones a hacer acuerditos. Después ya cuando me titulé, haces el primer examen para tener el primer puesto. Ya tuve ese puesto, haces otro examen, obtienes otro puesto y así te la vas llevando hasta que llegue a ser juez. Ok. Ahora, te lo reitero, a mí me preocupa un poco el tema de tu seguridad. Tú estuviste campañando sin seguridad. Sí. ¿Y qué es lo que sigue? Porque pues ya no vas a estar en el Poder Judicial. Desafortunadamente, pues la norma o la regla o el fraude así se hizo y ya no vas a estar. Y entonces, ¿qué sigue para ti? Porque hoy por hoy
yo te lo decía, sabes, en el mercado, me preocupa que un juez penal, que bien que mal, pues ha determinado, porque así se han reunido los elementos, que alguien tenga que estar en prisión, pues se lo tome personal, cuando Claro. tampoco el asunto es personal, simplemente, bueno, pues la investigación así es, y así está, y se acabó. Pero ¿qué es lo que sigue para un juez penal como tú? ¿Estás con seguridad, sin seguridad? Y sobre todo, ¿qué es lo que sigue para ti? Porque yo lo veía en ese mercado y decía, pues este chavo anda campañando así, como si no pasara nada, y tiene temas pues desafortunadamente de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que sigue cuando ya se te acabó la carrera? O sea, no hay de otra, pues. Sí. ¿Qué sigue para un juez penal? Pues mira, en mi caso se acaba la carrera dentro del Poder Judicial. Yo dejo el cargo el 1 de septiembre, que es la fecha límite. Entrego mi toga con el máximo orgullo de haber servido a mi país, con el máximo orgullo de haber llegado de la manera en que llegué, de haber vivido esta experiencia, de haber aportado mi grano de arena con mis criterios, con los asuntos que resolví. Ahora esta fase se acaba y comienza otra fase en mi carrera. ¿Qué vas a hacer? Mi intención es estar en la iniciativa privada. Ahora pues tengo varias propuestas para incorporarme a partir de septiembre a la iniciativa privada y pues bueno, sigo evaluando las opciones que tengo y sigo abierto de cualquier manera a las ¿Tú oportunidades. quieres ser ahora un abogado penalista? Sí, claro, seguir en lo mismo y desde esa trinchera ahora seguir trabajando tan fuerte, tan leal, tan comprometido como lo he seguido haciendo. No se acaba. Muchas personas ahí, por ejemplo, algunos haters, ¿no? Ya se les acabó la chamba. Pues miren, de esta parte sí, desde luego, ¿no? O sea, eso es lo bueno de ese abogado, que no se te acaba, ¿no? No se te acaba. Y la verdad es que Poder Judicial fue una escuela impresionante. Aprendí mucho en estos casi 20 años de trayectoria que tengo. Entonces, la verdad es que donde me pongan, donde me pare, va a haber un futuro muy bueno. Te digo, ya hay algunas propuestas y las estoy evaluando. Ok, entonces quieres ser juez penal y estás triste en este momento donde no ganas. ¿Cómo se siente alguien? ¿Cómo se comparte la derrota? Mira, yo te voy a explicar. ¿Cómo se vive la derrota? Cuando vino la reforma, sí fue un impacto emocional. ¿Saben qué? Viene la reforma, se acaba todo esto. Ahora que viene esta elección, la verdad es que yo no lo veo como una derrota. Yo veo que esto es un golpe de estado técnico. O sea, no perdí la elección, no perdí mi puesto. Es un golpe de estado. El poder eliminó al poder. Un poder eliminó a otro poder. Dos poderes eliminaron a un poder. Este tercer poder, que era ajeno, autónomo, independiente, pues ahora pasa a formar las filas del oficialismo. Yo no pierdo. De verdad que si me preguntas, ¿estás triste? No estoy triste. Estoy preocupado por México. Estoy preocupado por qué viene por la justicia. ¿Qué tipo de justicia vamos a tener? De verdad que deseo con todo mi ímpetu que las cosas funcionen de la mejor manera, de una u otra forma, porque el país, los mexicanos, nos merecemos una justicia íntegra. Yo no sé si esta nueva justicia vaya a dar el ancho, no lo sé. Desde mi perspectiva es un retroceso abismal. Es el primer país del mundo que hace esto de esta manera. Sí, hasta los observadores electorales dijo, no repliquen esas ocurrencias porque todo sale mal. Es que es matar la democracia. En realidad, sí, esta reforma no tuvo nada de democrática. La gente no sabía A votar. ver, esa es la venganza del presidente López Obrador. Tan es la venganza que el presidente López Obrador reaparece y fue a votar. Y eso es lo que es. Y ya, quien le quiera decir algo diferente, bueno, pues muy respetable. Pero eso es lo que realmente ocurrió. Y eso es lo que realmente pasó. Y pues es la reforma para matar al Poder Judicial de López Obrador, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Así de fácil y así de sencillo. Mira, hay una cifra aquí muy importante. Se dice que entre el 10 y el 13% votaron. Que yo lo dudo, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que fue el 10%. De ese 10%, la verdad es que la gente no sabía por quién votar. Yo cuando me tocó votar dije, caray, ¿qué es esto? Fue complicado para mí que era un candidato, ¿no? Pues era peor que un examen de física o sea, entonces o la de gente llegaba matemáticas o de con álgebra. sus acordeones, desde luego, ¿no? Pues llegas con tus acordeones y si alguien te los pasa, pues perfecto, ¿no? Entonces, de democracia no hubo, la democracia se acabó, esta reforma no tuvo nada de democrática. Hay gente que, y la respeto mucho, que la trata de romantizar, diciendo, no, pues es que la democracia, ya elegimos a nuestros jugadores. En realidad, ese 10%, yo creo que un 70% al menos no tenía ni idea de qué se iba a elegir.
y quizá un 3% iba con acordeones. Y no sé si los números se inflaron en el INE o no, pero yo no vi movimiento en la gente, en las casillas. Para votaciones en el estado de Guanajuato. Algunos candidatos fueron electos por 97,000 votos. ¿De dónde salieron 97,000 personas a votar? Por un candidato, porque los votos pues, se reparten. ¿De dónde? Insisto, Ciudad de México con 150,000 votos aproximadamente ganó la alcaldesa de una elección muy importante, de una alcaldía muy importante, de una figura pública que replicó. Además vas y votas una alcaldía porque es la que te pone la luz, porque camina, porque hace la campaña, porque tiene el Twitter, porque tiene el Facebook, porque inclusive tiene espectaculares. O sea, es más fácil conocer un candidato político a una alcaldía, a una gubernatura, que ustedes, la neta. Sí, claro. Eso fue lo que se criticó de esta reforma, que no sabemos. Cuando a mí me tocó, vota por los jueces de la Ciudad de México, no sabía quiénes eran los jueces de la Ciudad de México. La verdad es que preferí no votar. Preferí no votar. Entonces, caray, fue muy complicado. Insisto, yo a este movimiento que vi el 1 de junio, si algo lo puede calificar, es lo que sea menos democrática. Claro, pues mucha suerte, Roberto, en lo que hagas. Que muchas gracias, Irving. Gracias, Digo, entiendo gracias. Que vas a estar en el Poder Judicial y que luego pues ya estarás de abogado penal. Termino y me incorporaré a la iniciativa privada. Claro, pues mucha suerte, en verdad, qué gusto verte. Gracias, Irving. Bueno, pues ahí está Roberto Pozán, todavía juez penal. Yo soy Irving Pineda, siga en la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.